Y te apuesto ya en 15. Vamos, empezamos. Lean. Vamos, quedan 2 minutos. Le voy a preguntar. Un minuto y empezamos.
Listo, se acabó. A ver, por favor, necesito que alguien, alguno de ustedes, pueda ayudarme con el texto. A ver, encienda su micro, alguien entendió, por favor, alguien que haya entendido. ¿A nadie le importa el texto? ¿Nadie lo entendió? ¿De verdad? Bueno, parece que está muy difícil para el nivel de ustedes, entonces vamos a pasarlo. Ya está, listo, vamos entonces. Profesor, disculpe, el tema fundamental del texto sería la organización económica de la cultura wari. Yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Creo que lo básico es hablar de. Ya, pero quiero que tú me digas lo que hacen de. Aparte, me dices. Porque acá arriba el título dice, pues, cultura wari, ¿no? Dice, ¿verdad? Ya, pero como tú dices, todo el texto no habla exactamente de la cultura wari. Si no, habría que saber qué habla de la cultura wari, ¿no? Y acá, como tú dices, hablan de la economía de la cultura wari, ¿verdad? Ya. A ver, ¿qué más, Sí, pues? ¿Qué más? profesor. Ya. ¿Qué más has entendido? Porque si tú me dices que es la cultura wari, está repitiendo el título. A ver, resume el texto. A ver, dime, a ver, resúmelo, sintetízalo. Vamos a la otra. Si no lees, no vas a encontrar tu Paolo, ¿ah? Vamos a la otra. Hola, Alondra. Nada, listo. Pasemos entonces. Está muy difícil. Ya, vamos acá. Comprensión lectura dice jerarquía textual. A ver, un dato chiquito y fácil. Para que haya jerarquía en algún lado, tiene que haber desigualdad. ¿Ya? Tiene que haber desigualdad. No puede haber jerarquía donde todos somos iguales. Para que haya jerarquía, alguien es más y alguien es menos. Profesor, ¿y en un texto tiene que haber desigualdad? Claro, lo que pasa es que en un texto está compuesto de ideas, pues un texto compuesto de ideas, pero lo que el alumno tiene que aprender es a que todas las ideas no son planas, o sea, no tienen el mismo valor. Hay una idea en el texto que tiene más valor que otras y esa es lo que se llama la idea principal. Y las que tienen menos valor, menos importancia para el texto se llaman ideas secundarias. Ahora vamos a ver acá. ¿Qué es la comprensión de lectura o lo que hoy día se llama comprensión lectora? Vamos a leer. Dice, la comprensión lectora como ejercicio verbal, ahí está, consiste en responder interrogantes sobre sobre el contenido de textos seleccionados, ¿no? De diversa naturaleza y complejidad. Cuando dice diversa naturaleza, podría ser el texto, pues, un texto narrativo, un texto informativo, ¿no? Y cuando dice complejidad, quiere decir que unos son más simples y otros son más densos, ¿no? Conceptualmente. Siendo la actividad más completa e integral, claro, lo que pasa es que una lectura es una actividad completa e integral, o sea, miden tu inteligencia, miden tu habilidad, que no es lo mismo, ¿sí? Se miden muchos componentes, ¿no? Pero es una actividad completa e integral para la mente, así como se dice que en el deporte, por ejemplo, el deporte que estimula todos los músculos es la natación, igual, en el ámbito del conocimiento, en el ámbito cognitivo, la actividad que estimula todos los sentidos, todas las habilidades es comprensión lectora. Una prueba de comprensión lectora evalúa el análisis de un texto. Claro. Comprensión lectora evalúa el análisis de un texto. Y vamos anticipando, porque esto está más abajo. ¿Qué cosa implica análisis de un texto? Implica que yo tengo la capacidad de separar un texto en ideas. Eso es hacer análisis. Tanto en su contenido global, ves todo el texto, como en su contenido específico, en afirmaciones específicas. Pero eso yo separo las ideas de un texto. Así como también la capacidad para sintetizarlo. O sea, después de haber analizado, de haber dicho estas son las ideas, yo lo sintetizo, lo resumo, lo compendio en una cosa simple, sencilla, breve. ¿Ves? En un concepto breve y elaboro a partir de las conclusiones lógicas y objetivas. ¿Qué son las conclusiones lógicas? Las famosas, anótalo y pregunta, las famosas deducciones. ¿Ya? Entonces, si sintetizamos esto, comprensión lectora es una actividad mental de diversa naturaleza y complejidad, ¿no es cierto? En el cual tengo que hacer análisis y síntesis, para luego, a partir de ello, extraer conclusiones. A propósito, para los que quieran, en cualquier momento pueden regresar al texto 1, ¿eh? Para los que quieran. Los que no quieren, sigamos avanzando, pues, porque
A muchos de ustedes les debe interesar solamente avanzar y no aprender. Dice el texto y su estructura. Los textos tienen una estructura, tienen una conformación. ¿Qué es el texto? La palabra texto deriva de la voz latina texto, que quiere decir tejido. Así un texto es un texto es un tejido hecho de palabras, ¿no? Hecho de palabras, cierto, pero lo más importante, estas palabras no son palabras sueltas, sino esas palabras que expresan ideas, ¿no es? Porque las partes mínimas de un texto se llaman ideas, ¿no? Son las unidades informativas o paquetes informativos que son los que conforman el texto. Así como las partes de un automóvil se llama, pues imagínate, motor, timón, suspensión, embrague, ¿no? Freno. Las partes de un texto se llaman ideas. Un texto entonces no es una simple colección de oraciones, esto no es, sino que cosa es una estructura integral con elementos ordenados que transmiten un mensaje. Claro, eso es un texto. Esto de acá no es, por eso no lo subrayo. ¿Qué es un texto? Es una estructura integral con elementos ordenados que transmiten un mensaje. Eso es un texto. Profesor, entonces todos los textos tienen un mensaje, todos. ¿Y cuál es la labor del lector? ¿Cuál es la labor del postulante? ¿Cuál es la labor de la persona que da un examen de admisión? Reconocer ese mensaje. Estructura el texto. Decíamos al principio de la clase que esto de la clase, la subclase hoy día es jerarquía textual. Entonces, para que haya jerarquía textual tiene que haber una idea principal y tiene que haber ideas secundarias. ¿Ya? O sea, tiene que haber, si no hay eso, no hay jerarquía, pues, y eso está en todos los textos. Ahora vamos a leer, dice, la idea principal, ¿ah? Vamos a leer, la idea principal es aquella que trata el asunto más importante del texto sin entrar en mayores análisis, en mayores detalles, sin formular ejemplos u otras especificaciones. Generalmente se determina la idea principal cuando formulamos la siguiente pregunta, ¿no? Se determina la idea principal cuando formulamos la siguiente pregunta. ¿De qué o de quién habla el autor y qué sostiene el autor? ¿No? Una pregunta que identifica la idea principal. Sí, ese es un camino, ¿ah? Ese es un camino, es válido, ya está. A ver si ahora ya se meten en la clase, por favor. Acá hay un texto y ese texto tiene una sola pregunta, ¿ya? Y ahora está como usted le gusta, con alternativas. A ver si ahora la contesta. Vamos. Leamos el texto uno y vamos a hallar la idea principal, pues, obviamente. Vamos, te queda minuto y medio.
Listo, se acabó. Por favor, ¿alguien entendió el texto 1? Vamos. Por favor, ¿alguien entendió el texto 1? ¿Alguien me lo puede decir? Profesor, yo Nadie. sí lo puedo decir. A ver, dime, ¿qué has entendido en el texto 1? A ver, dime. Profesor, he entendido de que mayormente el consumismo se da en los niños y los adolescentes, ya Así que es. ellos prefieren gastar su dinero ahí en ropa y cosas que no necesitan realmente. Así Y prefieren, pero dice que no necesita. sí, profesor, no lo necesitan necesariamente. A ver, ¿dónde dice que no lo necesita? ¿Por qué? Porque, ¿sabes qué? Hay una cosa que en esta prueba de comprensión lectora no hay que inventar sino solamente lo que el texto diga, ¿no? Y el texto dice, sí, sí, ahí tiene razón, hablan del consumismo en niños y adolescentes, correcto, correcto. Pero yo no creo que el texto diga que no lo necesita. Mira lo que dice, si hay algo en común entre niños y adolescentes es que ninguno se escapa del consumismo. Eso lo demuestra la encuesta, donde a pesar de la crisis económica, los chicos ven la forma de renovar su vestuario y calzado. Los adolescentes de trato social alto son los mayores consumidores. Al momento de decir qué comprar, el adolescente está influenciado por la publicidad. De esa manera indica el estudio que cada eventualmente cuenta con dinero suficiente para los gastos y los que vienen de provincia trabajan, pues, pero satisfacen. Ah, mira lo que dice. Lo que le permite sacar en gran parte de sus necesidades superficiales y de vanidad. Ya ahí es donde tú decías que no lo necesitan necesariamente, ¿no? ¿Sí? Ahí, ¿de verdad? ¿Eso es? Sí, profesor, eso fue lo que le entendí. De ahí Ya, está el que correcto. sigue. Ya. ¿Y ese consumismo a quién afecta? ¿A los ricos o a los pobres? ¿A todos? A todos. Pero ¿y a quién afecta más? O sea, ¿quiénes son más A consumistas? los niños y los adolescentes. Ricos, pero ricos, ¿no? Los que tienen mayores ingresos son los y consumen sobre todo, ¿qué cosa? ¿Productos nacionales o importados? Importados. Claro, y los que no son de la clase social alta, ¿qué hacen? Las propinas, Trabajan para conseguir dinero y así gastarlo. así es, la propina y el trabajo. Muy bien, y ahora yo te voy a ayudar, ¿eh? Antes que me des la clave. Y gracias por participar. Cuando te piden la idea principal del texto, no te pongas a estar descartando y tonteando la alternativa. Te voy a dar un dato. Tú me has dicho que el tema es el consumismo de niños y adolescentes, correcto, pero te voy a dar un dato. Anótalo, ¿eh? La idea principal es una expresión enunciativa, quiere decir que contiene el verbo. O sea, tiene que ser esto, consumismo niños y adolescentes, acá también está consumismo niños y adolescentes. Pero, anótalo, ¿ah? La idea principal debe contener un verbo. Debe contener un verbo, porque si no contiene un verbo, podría ser simplemente una locución nominal, podría ser un título. Dicho eso, con esa pequeña ayuda, para este texto, para la pregunta 1, ¿cuál es la clave? Léela, por favor. La A, el consumismo en los niños y adolescentes. Y ahora, si esta es la clave, idea principal, ¿dónde está el verbo? El consumismo en... Consumismo, No, no es niños y verbo. No, adolescentes. no, consumismo es sustantivo. Niños, adolescentes también es sustantivo. No hay verbo, no veo verbo. Por eso te he pedido que escribas, cuando te piden la idea principal, la clave debe tener al tema y además un verbo. A ver, con esa idea, ¿cuál es la clave? La de, a ver, pero acá no dice entre niños y adolescentes, simplemente consumismo y satisfacción. Y acá La tampoco hay C, verbo. la C tiene, Correcto. es el verbo. ¿Y dónde está el verbo? Es, Ah, claro, claro. Mide ese dato, anótenlo, ¿ah? La idea principal debe ser la idea más importante del texto y además debe leer el tema, consumismo, niños, adolescentes. Y como adicional, un verbo, es. ¿De qué infinitivo? Ser, pues. El consumismo es un aspecto muy lindo. Se acabó, eso es. Muy bien, muchas gracias. Cuando quieran, regresamos al texto 1. Vamos acá, las ideas secundarias. Las ideas secundarias son asuntos de información
que complementan, mira lo que dice, que complementan a la idea central o idea principal, la complementan. Puede ser uno o varias y aportan aspectos más específicos en torno a la idea principal. Ahora yo les quiero hacer una pregunta. ¿La idea principal depende de las secundarias o las secundarias dependen de la principal? Vamos, para todos. ¿La idea secundaria depende de la principal o la principal depende de la secundaria? Vamos, dígamelo. Las secundarias dependen de la principal. Así es, las secundarias van a depender de la principal, pues. A ver, para los que todavía no me quieren entender, para hablar de jerarquía es en un lugar donde todos no son iguales. A ver, yo les pregunto a ustedes, en la casa de ustedes, ¿en cuanto a autoridad hay o no hay jerarquía? ¿O todos son iguales? A ver, ¿quién tiene mayor jerarquía, mayor importancia, mayor poder? Los ¿Quién? padres. Claro, claro. Mamá tiene más autoridad que los hijos, papá más autoridad que los hijos. Ahora, entre papá y mamá se entiende que deben ser iguales y sí, entre los hermanos también. Pero te doy un caso sencillito. Mamá tiene mayor jerarquía en la familia que los hijos en cuanto a autoridad. ¿Sí? Eso es jerarquía. Ya, vamos a ver acá. Las ideas secundarias son asuntos de información que complementan la idea principal. Pueden ser una o varias y aportan aspectos más específicos en torno a la idea principal. Es decir, las ideas secundarias tienen la finalidad, mira lo que dice, tienen la finalidad de ampliar, detallar, explicar o desarrollar la idea principal. ¿Ves? La desarrollan, explica. Depende de la idea principal. Bien, ya. Vamos a hacer acá el tema. Anótenlo, por favor. El tema también se conoce como asunto del texto. ¿Ya? El tema también se conoce como asunto del texto. Dice, el tema es el asunto, ahí sabes. El asunto o idea clave, ajá, o el concepto clave. Es el asunto o idea clave del que se habla esto en todo el texto. Para que un tema sea tema, no tiene que estar solo en la primera parte, al medio, sino en todo el texto. Es un enunciado que sintetiza todo lo expuesto de manera muy general, de manera muy general. Usualmente se termina el tema formulándose la siguiente pregunta: ¿qué asunto trata el autor? Pregunta que significa el tema. Por ejemplo, en el caso anterior, acá, en este caso, el tema es, ¿no es cierto? El tema es el consumismo en niños y adolescentes. Ese es el tema. Por eso decía que el tema tiene que estar incluido en la idea principal. Exacto, así es. ¿Ya? Así es. ¿Ya? Vamos a ver acá. Vamos a leer el texto 2 y este texto 2 tiene una sola pregunta y te van a preguntar por el tema nomás. Vamos, vamos, lean el texto 2. 2 minutos y me dan la clave y les pregunto a todos. ¿Ah? Vamos con todos, por favor. A ver, avancen.
30 segundos y pregunto, vamos con todos. Listo, vamos. ¿Quién me ayuda con el texto 2, por favor? No solamente necesito la clave, sino necesito que me muestren que han entendido. ¿Nadie entendió el texto 2? ¿Tan difícil está? Vamos, es que para aprender verbal tienes que participar. Si no participas, si solamente vienes a escuchar y marcar la clave, no vas a aprender, ¿ah? Bueno, es como todo en la vida. Si quieres aprender, tienes que hacer, tienes que equivocarte, tienes que acertar, tienes que ganar seguridad. ¿Nadie quiere ayudarme con el texto 2? A ver, vamos a buscar entonces un texto a tu medida, pues uno más fácil, a ver. Ya, a ver, anoten ahora, por favor. Dice acá el título. Anoten, escriban. El título, en otras palabras, se llama tema central. Anótalo. Tema central también se llama. El título es una frase nominal. Ya, nominal. O sea, si es nominal, solamente nombra. Es decir, a ver, mira, dice carece de verbo. ¿Ves? El título es nominal. Por ejemplo, aquí, en este texto, el título sería este, por ejemplo, mira, acá el título sería el consumismo en los niños y adolescentes. ¿Ves? Nominal, nombra nomás, no explica nada. ¿Ves? Eso es nominal, nombra nomás. Ya, vamos a ver. El título es una frase nominal, es decir, carece de verbo que resulta más precisa. Y ya está, listo. Clara e inclusiva en comparación con el tema y la idea principal. Claro, es así, puntual, ¡plim! ¿Ya? Pero no explica nada, no dice nada, etc. Generalmente se denomina el título cuando se formula la siguiente pregunta. ¿Qué idea precisa lo leído? Pero por favor, a ver si lo anotan, el título debe englobar parte del texto o todo el texto. Todo el texto. ¿Ya? A ver, por favor, a ver si ya que no han querido leer los otros textos, a ver si acá, este texto 3 tiene una sola pregunta también. Vamos a ver si avanzamos. Ahí está el texto, ¿ah? Profesor, ¿aún se puede decir del texto 2? Claro, ¿O claro. ya estamos? No, sí puedes regresar. Ya, a ver, yo te ayudo, sí. Solamente, pero que son ustedes los que tienen que hacer el texto, yo no. A ver, dime qué has entendido Ya. el texto 2, dímelo. Texto 2 he entendido el aerobismo y su historia y sus representantes. Yo creo que sí, ¿ves? El tema es así, el aerobismo, ¿cierto? ¿Ya? Exacto. Correcto. Ya, el aerobismo. Ahora, alguno le conoce como los aeróbicos, así, ¿no? Pero es el aerobismo. Y habla de su historia. Quién lo inició, quién el Cooper, cuál era su finalidad. La finalidad era tener un ritmo equilibrado en el corazón y evitar el sobrepeso, ¿no? Y luego dice que ya eso se popularizó y según lo que has leído, se popularizó en países ricos o pobres. ¿Dónde se popularizó? Hola, Yadira. ¿Dónde se popularizó el aerobismo? Hola, ¿me escuchas? Sí, profesor, se lo escucha. Ya. ¿Dónde se popularizó ese aerobismo? En los países Mm, ricos. En los países ricos, dice, porque fue en los países industrializados, ¿no? Y ahí apareció el jogging y una representante, como tú bien decías, era el Jane Fonda, que le dio nuevas técnicas que hoy día se usan. Pues entonces están hablando del aerobismo, su origen, ¿no? Su historia,
su finalidad, para qué se hizo, y sus practicantes o sus difusores de ese aerobic. Entonces, ahora sí, el tema del texto, ¿cuál es? A ver, dímelo, y está fácil, ¿cuál es el tema? Hola, la pregunta 2, el tema. El aerobismo. El aerobismo, listo. A ver, y si le hubieras puesto si le hubieras puesto título, cosa que vamos a hacer ahorita, ¿qué le hubieras puesto? La Historia, historia del aerobismo. la historia y la difusión del aerobismo. Claro. ¿Y la idea principal cuál hubiera sido? El aerobismo tiene Historia, como... inicios. Ah, pero hay que ponerle un verbo, ¿El aerobismo nació para mejorar la salud o empeorar la salud de la gente? La mejoró. Mejorar. Claro, ¿ves? Ya pongo un verbo. Nació para mejorar la salud de la gente. ¿Ah? Eso, ya ves, ya estamos, ya. A ver, vamos a ver ahora sí. Por favor, ya que quieren el título, a ver, lean el texto 3. Y cuando les dé la gana, regresamos al texto 1, ese que dejaron al principio. ¿Ah? Ya. Vamos a leer ese texto. Tienen 2 minutos y tiene una pregunta para que le pongan el título. Vamos. Listo. A ver, por favor, alguien que haya entendido el texto 3, alguien que me pueda ayudar. Vamos, y otro nos ayudo también. Vamos. La pregunta es para todos. Yo puedo. Las consecuencias de las Claro. migraciones. A ver, un ratito, ya. A ver, dime por favor qué has entendido. Ah, pueden participar todos, ¿ah? A ver, te escucho. Tú que hablaste primero, vamos. ¿Quién eres? ¿André, Camila o Alondra o Yadira? ¿Quién fue primero? Alondra, creo. Sí, profesor, yo dije lo que entendí. Ya, a ver, dime. Entendí acerca de las consecuencias de las migraciones en Europa. Así es.
Y ahora te voy a preguntar, ¿ah? Si yo creo que tú tienes razón. ¿Hablan de consecuencias negativas, positivas o ambas? Hablan más de las negativas. Claro, y yo no creo que hablen de las positivas, hablan solo las negativas. ¿Y esas consecuencias de las migraciones, dónde es? ¿En el mundo o en Europa? En el texto hablan de Europa, pero bueno, yo pienso que es en todo el mundo. Ya, pero ¿sabes qué? Cuando tú haces este tipo de textos, tipo de examen de admisión, no le agregues lo que tú sabes, sino solamente remítete a lo que el texto diga, ¿sí? Y creo que habla de Europa, ¿sí? ¿Correcto? Ya está. A ver, Sí, solo habla de la otra niña que también entendió, ¿quién fue? Te escucho. Yo Yo entendí de que, Vamos, Yadira, vamos, habla Yadira, habla. bien, yo entendí de que en Europa, por las muchas migraciones, ha tenido dos tipos de impactos diferentes. Uno Ya. que es que ha mezclado las culturas y que podría hacer cosas buenas, pero en el texto más se enfocan sobre las cosas negativas, que ha sido sobre el aumento de las discriminaciones, ya que ellos asocian la palabra de que han migrado a un desempleo y busca de vivienda. Correcto. Ahora una cosita, yo quisiera que me digas, porque me has impresionado, cuando me dice que también hay consecuencias positivas. O sea, dame una pista en qué parte del texto o de qué parte del texto podrías tú deducir que hablan de consecuencias positivas. A ver, dímelo. Cuando dice por los movimientos migratorios masivos originando una mezcla de poblaciones que representan patrones culturales diferentes y que colisionan entre sí. Dice que colisionan entre sí. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Que se unen o chocan entre sí? ¿Qué dice? Chocan entre sí. Entonces negativo, ¿ves? Y yo por eso decía, ¿dónde encontró lo positivo? Y hablan muy bien, ¿ah? El tema del texto es, a ver, para los que me van a entender, el tema del texto es los movimientos migratorios o, en una sola palabra, la migración. Y habla de los movimientos migratorios en Europa, ¿no? Hay una mezcla de poblaciones, no mezcla de poblaciones, ¿no? Y esos chocan entre sí. Luego dice estos desplazamientos. ¿Quién serán estos desplazamientos? Los movimientos migratorios, ¿cierto? Estos movimientos de masas han generado sociedades multiculturales que advierten una serie de problemas de violencia política, económica y sociocultural. O sea, está tocando lo negativo. Para algunos, la presencia de extranjeros representan no solamente una carga material para el Estado, sino una seria amenaza para, mira, ¿ven? Son una amenaza la migración para los modelos y valores culturales de sociedades europeas. Muchos relacionan inmigración con desempleo, necesidad de vivienda, ven todo lo negativo. Todo ello ha conllevado un marcado aumento de la perpetración de acciones discriminatorias racistas en la colectividad europea. A ver, una cuestión de cultura general. Si hay migraciones a Europa, la pregunta es, ¿serán más latinoamericanos o más africanos que van a Europa? A ver, díganme ustedes. Vamos. ¿Quiénes migrarán más a Europa? ¿Los africanos o los latinoamericanos? Vamos. Latinoamericanos. Los africanos. ¿Por qué? ¿Aman Europa o están más cerca? Están más cerca. Claro, solamente cruzan el Mediterráneo. En cambio, si vas a ir de Latinoamérica a Europa, tendrías que tomar avión. Y se entiende que los que van a migrar es gente pobre, ¿no? ¿Ves? Podrían ser eso. Entonces son otras culturas y chocan con las culturas ahí, ya está. Ahora miren esto, ¿eh? No vayan a llorar. Fíjense que las cuatro, como dicen ustedes, las cuatro podrían ser título. ¿Por qué? Porque las cuatro son nominales, ninguna tiene verbo. Pero, a ver, vamos a ver lo que se van a decir. Efectos, como ustedes dijeron, es consecuencias. Atentos, ¿ah? Y secuelas también es consecuencias. Sigan mirando, tranquilos. ¿Ya? Y no habla de repercusiones en el mundo, pues, y esto no es lo esencial, ¿no? Porque esto de acá, como factor de incremento del racismo, es una parte del texto, pero abarca todo. A ver, atentos, esto es consecuencias y esto es, profe, entonces son iguales. No. Lo que pasa es que cuando tú hablas de efectos, te refieres a lo positivo y a lo negativo. Cuando hablas de efectos, atentos, te refieres a lo positivo y lo negativo. Y cuando hablas de secuelas, te refieres solo a lo negativo. Con esa ayuda, ¿cuál es la clave? Vamos. La D.
Claro, claro, porque en el texto habla de las migraciones y sus secuelas, o sea, solamente las consecuencias negativas. ¿Ya? Ahora una cosita, para los que van a hacer cultos, imagínate que este cuadradito que está acá, imagínate que este cuadradito que está acá es Perú. Cuando la gente se va de Perú a vivir a otro país, ¿qué hace? Inmigra, migra o emigra. ¿Qué hace? Cuando alguien se va de un país, vamos, ¿qué hace? Cuando alguien sale de un Emigra. país, emigra. ¿Ya? O sea, algún peruano se va a vivir a Japón, está emigrando de Perú. Pero si alguien viene a vivir a Perú, ¿eso cómo se llama? Vamos, ¿cómo se llama? Inmigración. Y en ambos casos se llama, anótenlo, migración. O sea, la palabra migración es más general. Cuando uno migra, o entra a un país o a un territorio, o sale de ese país. Por ejemplo, yo entiendo que algunos de ustedes tiene abuelo migrante, o sea, tu abuelo, tu bisabuelo vinieron de Ayacucho, de Huancayo, de Lambayeque, no sé, de Arequipa, vinieron a Lima, y ellos son inmigrantes de Arequipa a Lima, ¿no? Son inmigrantes. Y con respecto a la ciudad donde nacieron, donde vivían de chicos, son emigrantes. Pero en ambos casos, la palabra que englobamos es migrar. Por eso, si van al aeropuerto, en el aeropuerto, cuando uno entra o sale del país, ¿qué hay? Oficina de inmigraciones, oficina de emigraciones u oficina de migraciones. ¿Qué hay? Vamos, ayúdenme. Oficina de migraciones, porque controlan, En general. claro, en general, las migraciones, porque controlan la entrada y la salida. ¿Ya? Listo. Y acá tiene razón en las migraciones y sus secuelas, porque solamente hablaba de efectos negativos. Muy bien. El campo. A ver, vamos a ver qué es el campo en un texto. A ver, para que vayamos anticipando. El campo se refiere al texto en qué ámbito de la actividad humana estaría. O sea, imagínate, hablan de las alteraciones de la conducta, el campo es psicológico. Hablan de el aumento de la inflación, el campo debe ser económico. Hablan de la destrucción del imperio incaico, histórico, pues. ¿No? Una cosa así, ya está. A ver, vamos a leer acá, dice. El campo determina las características del contenido del texto. Determina si el texto es de carácter biológico, o sea, en biología, o es científico en general, o es técnico, o es humanístico, o es filosófico, o sea, el campo, ¿ves? Filosófico, histórico, sociológico, todo eso es el campo. Ya, a ver, por favor, lean este texto que está chiquito y tiene una sola pregunta. Vamos, está fácil. Necesito que alguien me ayude con ese texto. Vamos, pueden ser todos, ¿ah? Todos pueden ser. Enciende su micro, vamos. Nutricional. A ver, Yadira. ¿Qué has entendido el texto? Primero dime qué has entendido, después vamos a las claves.
Está hablando sobre la leche materna y están dando como sus proteínas y pues, lo que le aporta al bebé recién nacido, pero también dan una recomendación de que le falta hierro y que cuando el bebé crezca un poco más es necesario darle en fórmula para que le aporte más hierro. Así es, correcto, correcto, ¿ves? Ya estamos, ¿ves? Eso es. A ver, vamos a practicar lo que hemos hecho hoy día. ¿Cuál es, la pregunta es, ese texto está para el campo, pero ¿cuál es el tema del texto? A ver, dímelo. Y los que quieran escriben el tema. ¿Cuál es el tema? Dímelo, el tema, el tema. La La leche materna. leche materna. Sí, escríbanlo. El tema es la leche materna. Muy bien, muy bien. ¿Cuál es el título o tema central? Vamos. ¿Qué pongo? ¿La ¿Parte de la leche importancia? materna? Claro, claro. Podría poner, y a importancia podría poner, claro que sí. Y podría poner también ventajas y desventajas de la leche materna, ¿no? Sí. Claro. ¿Y cuáles son las ventajas? Que nos da agua, energía calórica, calcio, lactosa, grasa, proteínas, vitaminas, ¿no? Todo, todo. Pero ¿qué le falta? Hierro. Así que cuando tu hermana esté embarazada y tu sonito van a hacer, oye, pero ya a partir de los 6 meses, dale hierro aparte para que tu bebé crezca sano y tenga la alimentación completa, bestial y ya está. Muy bien, el tema es la leche materna, el título es Ventajas y ventajas de la leche materna. Y la idea principal está al principio. ¿Cuál es la idea principal? La leche materna es el alimento más completo para recién nacido. No dice que sea perfecto, dice más completo. A ver, si yo digo, a ver, para todos los que ya están en la clase, si yo digo que esa es la idea principal, porque la idea principal está en el texto, pues ya no la tengo que inventar. Si yo digo la leche materna es el alimento más completo para recién nacido, pregunta para todos, ¿dónde hay verbo? Es. Eso, ahí está, estoy afirmando. En cambio, cuando digo la leche materna, tema, no hay verbo. Pues. No hay verbo, ya está. Ahora sí, vamos acá, a lo que nos importa hoy día. El campo del texto, ¿cuál es? Vamos, ¿cuál es? Para todos. ¿Cuál es? Nutricional. Nutricional. Claro, es nutricional, pues. Profe, si hubiera hablado de la importancia de las bacterias, bueno, habría sido biológico, ¿no? Pero aquí es nutricional. Muy bien. Y ahora sí, acá tienen el texto, de acá, mírenlo, hasta desde acá, mírenlo, por favor. Desde acá dice una estructura lingüística y informativa hasta acá, ¿ya? Y este texto tiene, mira lo que tiene, a ver, acá está. Y yo no sé si están acá sus preguntas. No, a ver, no están. Ya, a ver, entonces vamos a ver acá. Pero lo vamos a escribir creo que acá debajo, ¿ya? A ver. A ver, acá dice, a ver, dice el texto, ¿ah? El texto es una estructura lingüística informativa. A ver, vamos a ver el texto. ¿Qué es un texto? Es una estructura lingüística informativa de extensión variable. Pero en el examen de admisión los textos son relativamente pequeños o medianos, no son kilométricos tampoco. Es una estructura lingüística informativa de extensión variable con ideas coherentes y cohesionadas alrededor de un tema central. Excelente. Ese es un texto. Todo texto se encuentra estructurado sobre la base de 3 niveles. 3 niveles. El primer nivel se encuentra sobre la relación entre palabras que formarán la cohesión. Relación entre palabras que formarán la cohesión del texto. El segundo nivel del texto lo conforman las relaciones entre enunciados. Yo te había dicho que un texto está compuesto de ideas y esa relación de ideas es el segundo nivel que formarán la coherencia superficial. ¿Ve? Ese es el segundo nivel. Y el tercer nivel, ¿no? Y el tercer nivel es el momento en que se relacionan los párrafos. Ya no solamente una palabra con otra, una frase con otra, sino los párrafos. Formarán así la coherencia global, ¿no? Que se llama también la superestructura textual. A ver si la ponemos fácil. Un texto tiene 3 niveles. El nivel de qué sentido tienen las palabras y sus relaciones. El segundo nivel, qué relación tienen las ideas del texto. Y el tercer nivel, qué relación tienen los párrafos del texto. ¿Sí? Ya. A ver, recordemos acá.
Mira lo que te espera a ti, la vida universitaria. Ojalá que vayas a la universidad y ojalá que seas buen universitario y buen profesional. La vida universitaria está vinculada a una actividad fundamental que es la investigación. Está vinculada a la investigación. La investigación, para que resulte eficaz, requiere de medios como la lectura. Ajá. Si vas a ser un buen investigador, tienes que leer, pues. En tal sentido, la lectura se erige como uno de los factores imprescindibles para que un estudiante pueda desarrollar eficientemente la investigación. Exacto. Así seas matemático, tienes que ser buen lector. Paradójicamente, la lectura es uno de los aspectos más descuidados de nuestra realidad educativa. Una pena. El pragmatismo, o sea, el pragmatismo es que los chicos quieren solamente las cosas prácticas, las cosas, quieren la clave, eso es pragmatismo. El pragmatismo expresado en el carácter memorista y vertical de nuestra educación ha hecho de la lectura una actividad relegada a un segundo plano, creando en el estudiante, futuro investigador universitario, una actitud de indiferencia y esta repulsión frente a tan importante actividad. Mal. Ante esa realidad, el estudiante debe ser consciente, el estudiante, tú, debes ser consciente de la problemática, ¿sí? Evaluando de forma realista el nivel de lectura alcanzado y las deficiencias que pueda mostrar a fin de reformular su actitud frente a la lectura. Para ello, deberá aprovisionarse de procedimientos que optimicen, ese estudiante debe aprovisionarse, debe tener procedimientos que optimicen su comprensión, eleven su capacidad inquisitiva hacia su capacidad de pregunta, y maduren su espíritu crítico. El espíritu crítico no es igual que espíritu criticón. El espíritu crítico es, me pregunto, ¿por qué pasa esto? ¿Para qué pasa esto? ¿Por qué no es así? Eso es espíritu crítico. En cambio, el crítico me está diciendo que esto está mal en el otro y solamente se mira o se fija en lo negativo. ¿Ya? Y a nosotros nos falta espíritu crítico. Vamos a ver acá. Mira lo que pasa en un texto. La idea principal es, anótalo, la idea principal es la tesis, anótalo para que entiendas. La tesis es la opinión del autor, ¿no? Entonces el autor emite una tesis que es su opinión y esa opinión es la idea principal. Pero esa tesis se plantea, ¿no? El autor la plantea, la formula, ¿no? La tesis se formula, ¿no? Y pasa a ser la idea principal. Ese es un tipo de texto. Estos textos, anótalo por favor, estos textos se llaman textos argumentativos, cuando el autor plantea una tesis y da razones para que esa tesis, esa opinión sea válida. Otro tipo de texto es cuando el texto, ¿sí?, describe un asunto, describe un tema. Anótalo acá arriba, se llama texto descriptivo. ¿Ya? Y el otro es cuando el asunto muestra una palabra o una frase y esas frases, ¿sí?, se dan o se conjugan en una idea principal. Eso, anótalo acá arriba, se llama texto informativo. Anótalo, texto informativo o texto expositivo. Ya está. Ahí está, mira ese cuadrito que te han puesto acá. Mira lo que te han puesto, Mira, para esos chicos que se han distraído. Mira lo que dice acá. Tema, idea principal y título. Y te digo, por favor, a esto que dice el título, agrégale ahí debajo, ponle ideas, tema central. Así también se llama hoy. Antiguamente se llamaba título. Dice el tema. Se expresa en una frase nominal. Ya te expliqué. Frase nominal es, no afirma nada, no explica nada. Se expresa en una frase nominal antecedida generalmente por un artículo. Claro. Tema, la abeja, pues. Solo expone. No afirma ni niega nada. Expresa todo el texto en forma global. La idea principal se expresa en una oración. Ahí está, pues. Entonces ponle por acá, escríbelo. Es una expresión enunciativa. ¿Por qué? Porque afirma o niega algo. Por eso se llama, ¿sí? Por eso se llama idea principal, porque es afirmar algo. Se expresa en una oración. Acá sabe, afirma o niega algo, por eso es enunciativo. Manifiesta lo más importante, la idea más importante del texto. Y tercero, se trata de una idea escrita en el texto. O sea, la idea principal no la tienes que inventar, está en el texto, la tienes que reconocer. ¿Ves?
La idea principal está en el texto. En cambio, el título no está en el texto. Por ejemplo, no está en el texto, lo vas a tener que poner. Se expresa también una frase nominal. Profe, entonces lo mismo que el tema. Sí, en esa parte se parecen. Pero si quieres una diferencia, escríbela. El tema es una frase nominal, escríbelo, ¿ah? Una frase nominal general. El tema, anótalo, ¿ah? Es una frase nominal general. O sea, súper grande, súper amplia. En cambio, el título es una frase nominal particular. A ver, para que me entiendas. Si el tema fuese las abejas, el título sería, por ejemplo, características de las abejas. Sería importancia de las abejas. Sería reproducción de las abejas. ¿Ves? Algo más particular. ¿Ya? El título se expresa una frase nominal antecedido por un artículo. Claro, es consecuencia del tema. Claro, es que contiene el tema. Pues, y presenta con precisión. ¿Ves? Es más particular. ¿No te dije? Es decir, circunscribe, limita, esto es limita la argumentación del autor. Presenta un asunto particular. Te lo dije, ¿ves? Es decir, especifica un asunto, tema, dándole nombre. Ya está. Te la pongo fácil. ¿eh? Si el tema es la sangre, el título tendría que ser tipos de sangre. Si el tema es COVID-19, ¿sí? El título podría ser, por ejemplo, contagio del COVID-19. ¿Ves? ¿Ya? Listo. Y si quieres hacer una aclaración, igual me preguntas. Pues. A ver, vamos a leer ese texto 1. Mira, a ver. El texto 1 está chiquitito, solamente que está para completarlo. Y vamos a practicar ahora tema, título, idea principal y campo. A ver, lee, por favor, lee el texto 1. Yo te voy a preguntar y escribe. Vamos. Ya, por favor acá corrijan, ¿ya? Aquí decir, para ello era imprescindible. Corrijan esto. No es impredecible, sino imprescindible. Y si quieres ayuda, ¿qué es imprescindible? Necesario. Listo. A ver, ¿quién me dice lo que ha entendido, por favor? Vamos, texto 1, por favor, alguien que me ayude. El tema podría ser la lengua en la India. Ya, a ver, yo te voy a poner dos posibilidades, ¿ya? ¿La lengua en la India o los Vedas? Porque mira lo que dice, ¿ah? Mira lo que dice. A ver, voy a leer hasta acá, hasta este punto. Mira, a ver, yo te voy a ayudar. Mira lo que dice. Por eso si algún día van a subrayar, atentos, ¿a qué se subraya cuando uno lee una idea? Subrayas el sujeto y el predicado. A ver, hasta acá voy a leer hasta este punto, ¿ah? Se supone que ya leí todo.
Los antiguos hindúes se concentraron en el estudio de su lengua por razones religiosas. Mira lo que dice, no solamente hacer la lengua, sino se concentraron en el estudio de su lengua por razones religiosas. Era necesario que los Vedas, textos sagrados, no sufriesen ninguna alteración durante las ceremonias litúrgicas en que debían ser recitados o cantados. ¿Cuál es el tema? ¿De quién está hablando? ¿De quién? Los Vedas. De los Vedas. Ahora, una cosita para los que son más inteligentes que el promedio. La gran ventaja de lecturas de textos, ¿sabes cuál es? Que uno no tiene que tener necesariamente conocimientos previos, uno no tiene que saber. Por ejemplo, cuando uno va a la universidad, no es que uno tenga pues que conocer todo lo que se hace en la universidad. Uno a la universidad va a aprender. Uno a la universidad va a aprender. Entonces, no me digan que tengo que saber, por ejemplo, porque muchos chicos de la edad de ustedes se quejan. Pero es que eso nunca he visto yo, nunca me he enseñado, no sabía que existía. Eso de repente cumplirá pues para física, química, ¿no? Para biología, pero en verbal, en lecturas, no. Tú no tenías que saber qué eran los Vedas. Y acá todavía te lo ponen. Los Vedas, ¿qué son? Dice, textos sagrados. ¿De quién serán? De los antiguos hindúes. ¿Ves? No tengo que saber. Es captar el texto, obtener conocimiento y crear conocimiento. ¿Ves? Ya está. Entonces, aquí el tema es los Vedas. ¿Y qué dicen de los Vedas? Ellos no querían que sufriesen ninguna alteración, esos Vedas. ¿Y para eso qué hicieron? Estudiaron, ¿no?, su lengua. ¿Cuál lengua? Será la lengua hindú. ¿Ves? Entonces, aquí están hablando de los Vedas. ¿Y qué dicen los Vedas? Que como no querían que sufran ninguna alteración, estudiaron su lengua. Y ahora aquí dice, para ello, ¿para cuál ello? Para que no sufriese ninguna alteración. Era imprescindible, les pedí que corrijan, era necesario conservarlos. ¿No? ¿Conservarlos a quién? A los Vedas. Era imprescindible conservarlos. ¿A quién? A los Vedas. ¿Para qué? Era imprescindible conservarlos en lo que consideraba su promesa primitiva. Así fue como la reflexión sobre la lengua materna hindú dio sus frutos tempranamente en la India. Ya está. Ahora sí, ¿ves? Si voy a subrayar, ya les di un dato, subrayen el sujeto implicado. ¿Cuál es el sujeto aquí? Los Vedas. ¿Qué hablan de los Vedas? La conservación de los Vedas. ¿No es cierto? ¿Y para qué? Entonces, para conservar los Vedas, estudiaron su lengua, la lengua hindú. ¿Para qué? Para poder conservarlos, para que no sufriesen ninguna alteración. Se acabó el texto. El tema es, a ver, ahora con esa ayudita, para todos, escriban, ¿eh? El tema del texto, ¿cuál sería? Vamos. El tema. Los Vedas. Los Vedas. Por favor, para los que no me están entendiendo, para los hindúes, y por si acaso los que nacen en la India son indios, el hinduismo es una religión. ¿Quién es hindú? No el que nace en la India, sino el que practica la religión del hinduismo. ¿Me están escuchando? El que nace en Perú es peruano. El que nace en Perú no es católico. El gentilicio es peruano. El que nace en la India es indio. ¿Ya? ¿Y quién es hindú, profesor? El que practica el hinduismo. El que practica el hinduismo. Ya, a ver, sigamos. Sigamos, ¿ah? Ya. El tema del texto, ¿cuál sería? Los Vedas. Profesor, o sea, los Vedas es el libro sagrado de los hindúes, correcto. Así como la Biblia es el libro sagrado de los católicos, de los cristianos. Así como el Corán es el libro sagrado de los musulmanes. Así es, ¿ya? Vamos acá. Entonces acá ponga el tema del texto, los Vedas. Ah, y no se dejen engañar por esto de sería. En realidad se preguntan el tema del texto es, pues, ya, los Vedas. A ver, la dos. El título del texto, ¿cuál es? A ver. Y tiene que estar los Vedas, a ver. ¿Cuál sería el título? Vamos. Parte de los Vedas. Origen de los Vedas. Conservación de los Vedas. Conservación de los Vedas. Conservación de los Vedas. Ya ves. Escríbelo, pues. Profe, la verdad que su clase me amonce, esa yo hubiera dicho preservación de los Vedas, no tengo más capo. Pues. Pero si somos más simples, simplemente conservación de los Vedas, ya está. La idea principal, ¿cuál es? A ver, escríbela. La conservación de los Vedas hizo que los hindúes
que estudiasen su lengua. Escribe pues, la conservación de los Vedas hizo que los hindúes estudiasen su lengua. Si esa es la idea principal, dime cuál es el verbo. La conservación de los Vedas hizo que los hindúes estudiasen su lengua. ¿Cuál es el verbo? Vamos. Hizo. Hizo, pues ahí está, hizo, ahí está. A ver, ¿cuál es el campo campo de estudio de este texto? A ver, ¿cuál es? ¿Psicología? ¿No? ¿Cuál es? ¿Historia? ¿Historia o lingüística? A ver, vamos a ver. Lingüística. Lingüística. ¿Por qué? Porque el profe dice. Porque es un ¿El tipo de... profe dice? ¿O porque van a estudiar su lengua? Porque estudiaron su lengua. ¿Estudiar su lengua para qué? ¿Cuál es el objetivo de estudiar su lengua? Conservar los Vedas. Conservar los Vedas, conservar el contenido de los Vedas. Excelente, ¿ves? Ya estamos, ya. Pregunta, por favor, del texto 1. Por eso que a mí me ha sorprendido que hayan abandonado el texto 1. Ya vamos al texto 2. Ya vamos al texto 2. Otra vez un texto chiquito. Y otra vez tiene tema, título, idea principal y todo eso que necesitas aprender. Vamos. Ahí está el texto 2. Léelo, por favor. Aunque sea léelo 2 veces, pero entiéndelo. Subraya. Ya te da un dato. Subraya el sujeto, subraya el predicado. Profe, ¿qué es eso? ¿Cómo que qué es eso? Entonces, en primaria, el sujeto es de quien se habla y el predicado es lo que se dice de ese sujeto. Vamos, lean el texto. Ya, listo. Necesito a alguien que participe para hoy día. Aprovechen. El tema sería la inercia. Correcto, ¿ves? Ya, pero que ya está bien. El tema es la inercia. Y mira, a ver, para los chicos que van a ir madurando, el tema no tiene que estar en la primera línea. No tiene que estar repetido 500 veces, sino tú tienes que dar cuenta. Si acá se habla, mira, se habla de la patada, se habla de la pelota,
se habla de la fuerza, se habla de rodar, ¿no es cierto? Se habla de detenerse, se habla de rozamiento, mira, de todo lo que se habla de microbús, se habla de un frenazo, se habla de la gente, ¿no? Se habla de la inercia, se habla de permanecer quieto, moverse regularmente, ¿no? Todo eso. Entonces, tu talento en textos, y está bien lo que dicen, es darte cuenta cuál de esos contextos es, cuál de esos conceptos es el más importante del texto. Y ustedes tienen razón. Anótenlo. El tema es la inercia. Anótenlo, anótenlo. Una pregunta para todos. A ver, ¿y cuál es el título? ¿Cuál es el tema central? El efecto de la inercia. ¿El efecto de la inercia o qué es la inercia? A ver, ayúdenme. ¿Efecto o qué? ¿Sería la inercia que afecta a los cuerpos? Y ya, y eso, ¿sabes cómo se llama? Se llama naturaleza de la inercia. O sea, ¿qué cosa es la inercia? ¿Y qué es la inercia? ¿Qué es la inercia? Es la tendencia de un objeto a permanecer quieto o moverse regularmente, ¿no? Eso es. Y por si acaso, para los chicos que van a ser unos monstruos, la idea principal es acá. Esta es la idea principal. Esa es la idea principal. Todo esto de acá. Profesor, pero en un examen no viene así. Claro, entonces tienes que recortarle, ¿no? Entonces la inercia es la tendencia a que un cuerpo, ¿no? Siga en un estado, a no ser que haya una fuerza en contrario, ¿no es cierto? Esa es la idea principal. Ya, a ver, por acá pónganle por favor, los que van a escribir, el título del texto es Naturaleza de la inercia, y los que no les gusta eso, pueden poner ¿qué es la inercia? Si quieres decir interrogación, ¿qué es la inercia? Es lo mismo. Y la idea principal, a ver, si tú estás asustado y no estás entendiendo poco, cópiate todo esto acá. Profesor, pero me voy a engañar porque en el examen no viene así tan largo, viene en una sola línea, entonces redúcelo. Pues. ¿Qué pondría yo? Pero tiene que estar el tema, ¿no? La inercia es la tendencia del cuerpo a permanecer en su estado anterior. Ahí está, listo, se acabó. La inercia es la tendencia de un cuerpo a permanecer en su estado anterior. O sea, si estaba parado, quiere seguir parado. Si estaba moviéndose, quiere seguir moviéndose. Eso es inercia. Ya está. A ver, ¿cuál es el campo del texto? Vamos, eso sí saben. Vamos, vamos. Física. La física, ahí está, la física. Muy bien, escríbelo, la física. Ya, ya a ver, texto 3, por favor, para los que quieran aprender. A ver si avanzamos un poquito más. Vamos, vamos. Texto 3, para hoy día.
Ya, a ver, necesito que alguien me diga que entendió el texto 3. Vamos, ¿nadie me puede ayudar? A ver, lo voy ayudando. En el texto 3 se habla de el bien y el mal. Se habla de la filosofía. Se habla de nuestra conducta. Se habla de la significación. A ver, miren, a ver, de la significación. ¿De quién? Miren esto, miren eso, del bien y el mal. O sea que aquí están hablando del bien y el mal, pero de manera tácita, acá está directo. Los conceptos de bien y mal son fundamentales en el campo de la filosofía porque de lo que menciono sobre ello depende de nuestra conducta. Desgraciadamente, el análisis de significación de quién, del bien y el mal. Pues. Es uno de los problemas más arduos de filosofía porque se trata de la ética, la de ética. Una persona que tenga ideas claras sobre lo que es bueno y es malo, o sea, sobre el bien y el mal, sabrá qué atenerse para actuar en la vida. ¿No? Cuando se recorre la historia de la filosofía, desde los griegos a los griegos, se ve con descorazonamiento, o sea, con decepción, que los griegos, que aunque hay pensadores que han dicho cosas importantes sobre el problema moral, el bien y el mal, ninguno de ellos ha logrado presentar pruebas sólidas sobre lo que es bueno y lo que es malo. Ya está, listo, ya está. Vamos. A ver, otro mecanismo para guiar el tema. La palabra o el concepto que más se repite en el texto. A ver, dígame por favor cuál es el tema. Vamos, rapidito, para hacer el texto 4. Vaya, no queda Lo mucho. bueno y lo El malo. bien y el mal. El bien y el mal. Escríbelo, pues. El bien y el mal. Ya está. Muy bien. ¿Ves? ¿Ves que eso no es difícil? Y estás resolviendo sin alternativas, el bien y el mal. A ver, ponle título. Vamos. ¿Cuál es el título? ¿El concepto del bien y el mal? A ver. ¿Importancia del bien y el mal? La ética. Ya un tema, un título podría ser el bien y el mal en la ética. Ese es un título, porque un texto puede tener más de un título. Es un buen título. Pero me parece que para uno va a estar complicado. Ya. El bien y el mal en la ética. Pero otro título podría ser, eh, a ver, sí, está bien el bien y el mal en la ética. Pero podríamos también poner el bien y el mal en la filosofía, ¿no es cierto o no? ¿Sí o no? También, ya, va bien, ese es el título. Vamos a ver la C. ¿La idea principal cuál es? Es difícil, ¿sí? Pónganlo acá. Es difícil diferenciar o definir, ahí está mejor. Es difícil diferenciar el bien y el mal. No dice diferenciar el bien del mal, sino es difícil definir el bien y el mal. ¿Hay verbo o no hay verbo? Vamos. ¿Hay verbo o no hay verbo? ¿Cuál es? Es Ya. ¿Cuál es el campo? Escríbelo. La filosofía, escríbelo. La filosofía. Ya. A ver, para irnos, lee el texto 4.
Ya, listo. Vamos, para lo que han hecho la clase hoy día. ¿Cuál es el tema? Vamos, por hoy día. ¿La runamula o seres mitológicos? ¿Cuál es el tema? Runamula. Seres mitológicos. Seres mitológicos, ¿ah? Porque hablan de 4, ¿no? Habla un ser mitológico, en ese texto la runamula, pero otro es el chuyachaki, otro es la madre selva y otro es la mamaluna. ¿Ya? Seres mitológicos. El tema es seres mitológicos. Ya está muy bien, apunten el tema seres mitológicos. ¿Cuál es el título? Seres mitológicos en los cuadros, seres mitológicos y, ponle esto, y Secarelli. Porque el texto lo que dice es que esos seres mitológicos han sido recreados en los cuadros de Gino Secarelli. Los seres mitológicos y Secarelli, ese es el título. La idea principal. Secarelli pintó cuadros mitológicos. Pone. Secarelli pintó cuadros mitológicos. Hasta ahí ya completado, si quieres poner. Secarelli pintó cuadros mitológicos por sus relatos de la niñez. ¿Y el campo del texto cuál es? ¿Filosofía o arte? ¿Cuál es? Vamos. ¿Arte? ¿Cuál es? Arte. Si quieres poner pintura. Muy bien, ya está. Listo, las 7 de la noche. Se acabó la clase. Preguntas, por favor, hasta ahí. Dígamelo. Preguntas, vamos. ¿Alguien quiere preguntar? ¿Nadie? Listo. Que tengan buen lunes. Que tengan buen lunes y que tengan buena semana. Ojalá que nos veamos la próxima semana o dentro de 15 días. Gracias a todos. Buenas noches. Chao, profe. Buenas noches, profesor. Hasta luego. Cuídense. Chao, profesor. Gracias. Cuídense. Chao, profe. Chao.